Hola, buenos días a todos. Yo soy Leonardo y hoy voy a mostrarles un poquito más respecto de la instalación de control de acceso de nuestros equipos. Vamos adelante. Bueno, la primera cosa a hacer es identificar en su dispositivo dónde están los pinos referentes a la parte de control de acceso. Acá tenemos dos ejemplos, un BF30 a la izquierda y un T5 Pro a la derecha, donde se muestra ahí los pines responsables por esa parte de instalación de control de acceso. En los próximos slides voy a mostrarles con más detalles los principales pines para hacer esta instalación. Bueno, acá separé esos pines responsables ahí por el control de acceso de los dos equipos y ellos tienen algunos nombres en común que vamos a ver ahora su significado. Entonces, donde está escrito normalmente abierto se refiere al pin NO, que generalmente es para cerraduras eléctricas. NC, normalmente cerrado para cerraduras electromagnéticas o electroímanes. El pin común del relé, el botón Open o DS, que del inglés es Door Switch, que es para el botón de salida, y el pin Door o DM, que es para el sensor de puerta abierta. Bueno, el primer ejemplo es para una instalación directa, donde vamos a utilizar el dispositivo biométrico y también la cerradura. Esta instalación es a través del propio relé del equipo. Entonces, es la instalación más utilizada ahí para el control de acceso directo. Atención. Dependiendo del dispositivo, hay dos maneras de instalar un control directo de lector con cerradura. Entonces, utilizando solamente el relé como contacto seco, que es la manera más recomendable que vamos a pasar más detalles adelante. Y dependiendo del equipo, hay un jumper ahí para hacer la selección de esa salida de relé. Entonces, poniendo el jumper al medio y a la parte donde no hay nada identificándose, es para poner el equipo como estado de contacto seco. Y la otra manera es ofreciendo voltaje y corriente para la cerradura a través del propio relé. Entonces por ahí se sale 12 voltios por el propio relé del equipo, que sería la alimentación de la propia fuente del controlador de acceso. Y ahí lo ponemos el jumper para los equipos que lo tienen en la parte de la derecha. Atención, para seleccionar el modo deseado, abrimos el dispositivo biométrico y encontramos en la tarjeta madre el jumper responsable por seleccionar la función de relé. Fue lo que hemos comentado ahora poquito. Y es muy recomendable siempre confirmar la salida del relé con un multímetro. O sea, antes de hacer la instalación, verificar si el estado del relé está en acuerdo con lo que fue seleccionado. Entonces, con un multímetro ahí, si vas a poner el equipo a salida de contacto seco, póngalo en la escala de continuidad para verificar si al hacer un acceso exitoso, ese estado de relé se cambia. O entonces se va a utilizar la manera que no es tan recomendada, ponga el multímetro en la escala de voltaje, para verificar si cuando se cambia de relé con un acceso exitoso se ofrece 12 voltios o se corta esos 12 voltios dependiendo de la cerradura. Entonces es siempre recomendado utilizar el multímetro para verificar si el relé está en acuerdo con la manera seleccionada. Acá tenemos ahí una representación del T5 Pro y sus pinos. En la parte central podemos visualizar ahí el jumper donde vamos a seleccionar cómo será la salida del relé. Entonces poniéndolo abajo tenemos el equipo ofreciendo 12 voltios y poniéndolo arriba tenemos el equipo ofreciendo contacto seco. En la tarjeta madre del T5 Pro, acá tenemos dónde está esa entrada de jumper. Cuando no hay ningún jumper ahí, la tarjeta reconoce como un accionamiento por contacto seco solamente. Él no ofrece 12 voltios para salida del relé. Bueno, es extremadamente recomendada la utilización del sistema de salida en relé de modo contacto seco. Porque muchas veces, dependiendo de la cerradura, hay una necesidad de corriente eléctrica más alta. Y toda esa corriente eléctrica
cuando el equipo está seleccionado para ofrecer 12 voltios por relé, pasa por la placa madre del equipo, la tarjeta madre. Entonces, muchas veces hay una corriente muy alta ahí que puede dañar la tarjeta del equipo. Muchas veces puede dañar la tarjeta del equipo con esa corriente eléctrica alta. Entonces, es recomendado siempre el sistema por contacto seco. Un ejemplo, los equipos necesitan solamente de 5 voltios para funcionar todo el sistema de procesamiento, de reconocimiento, de identificación biométrica. Entonces, cuando ponemos 12 voltios es justamente para utilizar como control de acceso. Y ahí, un equipo que solo necesita 5 voltios, cuando se utiliza 12 voltios, se puede dañar, es una corriente más alta. Entonces, como he comentado, evitamos la sobrecarga en el procesador y el retorno de corriente eléctrica provenientes de algunos tipos de cerraduras. Entonces, eso se pasa bastante. Un ejemplo es cuando alguien está intentando el acceso y el equipo se reinicializa después de un acceso exitoso. Entonces, en general, es debido al retorno de corriente eléctrica proveniente de la cerradura. Entonces, instalando el equipo en modo de contacto seco, hay una gran probabilidad de eso no se pasar más. Acá vamos con el diagrama de instalación. Vamos a comenzar. Es un diagrama general. He separado ahí los pines del T5 Pro, pero siguiendo esas indicaciones se puede instalar cualquier dispositivo de la marca Anvis. Es solo identificar dónde están los pines de esa presentación con el equipo que van a instalar. Asegúrese que la fuente tenga potencia suficiente para alimentar el dispositivo de control biométrico y la cerradura. Eso es, utilizando una fuente única, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un T5 Pro, ponemos ahí una margen de seguridad de 1 ampere para que funcione todo el dispositivo. Y una cerradura, por ejemplo, que necesite de 1 ampere también, o 1,5 ampere, no sé. Y ponemos también un poquito de margen de seguridad para que funcione con 2 amperes. Entonces ahí, si vamos a utilizar una fuente única, utilizamos una fuente de 3 amperes y todo va a funcionar muy bien. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos un panel representando los principales pinos del equipo referente a parte de control de acceso. Entonces la alimentación, el controlador de salida que es el relé y sus pines, y los botones referentes al botón de salida y sensor de puerta. Esa instalación es para la salida de relé por contacto seco. Es la manera más recomendada. Entonces acá seleccionamos el jumper para el lado izquierdo o para la parte que no hay ninguna indicación en su pin. Entonces tenemos una fuente única de alimentación. Lo alimentamos positivo con positivo, negativo con negativo. Y acá tenemos también en la misma fuente el positivo y el negativo siendo representados, solo para facilitar en el diagrama, ¿ok? Entonces en el positivo de la misma fuente lo conectamos al común del relé. Y ahí sí vamos a utilizar una cerradura eléctrica, o sea, aquella cerradura que necesita de energía para abrir la puerta. Entonces esa va a funcionar con el pin normalmente abierto del equipo. Entonces ponemos una entrada en el normalmente abierto del relé del controlador de acceso. O entonces, si vamos a utilizar una cerradura magnética o un electroimán, es aquella cerradura que necesita de energía para se quedar cerrada la puerta. Entonces, ¿cómo necesitan energía para se quedar con la puerta cerrada? Entonces utilizamos el normalmente cerrado del relé. Y al otro lado, continuamos la instalación pasando el otro pin de las cerraduras para el negativo de la fuente. Entonces acá tenemos un circuito de alimentación donde se pasa por el común del relé, sale por el otro lado del relé y vuelve al negativo de la fuente. Entonces ahí ya tenemos un sistema instalado, es bastante sencillo. Y al otro lado tenemos un circuito para el botón de salida, donde utilizamos un botón normalmente abierto, y cuando lo ponemos en contacto con su respectivo pin y con el negativo, con el GND, al apretar el botón, el contacto se cierra y abre la puerta, el relé se conmuta. Y también el sensor de puerta cuando hay necesidad. Lo ponemos en general un sensor magnético, ese ya funciona con normalmente cerrado.
Entonces cuando la puerta está cerrada, se está pasando una pequeña corriente acá, indicando que la puerta se está cerrada. Y ahí al abrir la puerta, cuando el equipo está configurado para esa apertura, para esa función, lo ponemos ahí en la configuración de los parámetros del dispositivo y después de un determinado tiempo, al la puerta continuar abierta, se suena una alarma interna del equipo. Y ahí al cerrar la puerta, esa alarma se para también. Acá es la misma instalación, pero con dos fuentes. Entonces, el mismo diagrama que hemos visto, pero acá tenemos solo fuentes separadas. El diagrama es el mismo. Entonces, no vamos a pasar muchos detalles acá. Esa es la manera no recomendada, que sería utilizando el relé del equipo como alimentación de la cerradura. Entonces, como comenté, toda la corriente eléctrica pasa por acá, pasa por toda la tarjeta del equipo y vuelve saliendo para el relé. Entonces, si ahí hay una cerradura con mucha necesidad de corriente eléctrica, se puede dañar el sistema del equipo. Entonces, no es tan recomendada por lo que hemos explicado. Y ahí utilizamos el jumper en la parte referente a los 12 voltios. Y puedes ver que hay un diodo ahí entre las cerraduras para que se evite los retornos de corriente eléctrica proveniente de las cerraduras, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, mismo con el relé se puede haber ese retorno. Entonces, vamos siempre que posible a utilizar la manera indicada. Acá tenemos una instalación con relé auxiliar, que acá es, a algunos clientes les gustan poner una protección extra al equipo para que caso algo se pase con el relé auxiliar y no con el equipo. Es una manera utilizada, no podemos decir que es totalmente recomendada porque si instalamos con contacto seco ya tenemos una grande protección. Pero está ahí, un ejemplo para ustedes caso necesiten utilizar y quieran un poquito más ahí de seguridad para tu equipo. Entonces, por acá utilizamos el equipo ofreciendo 12 voltios para el relé, pero es una corriente muy baja porque solo va a accionar la bobina interna del relé de accionamiento y toda la corriente va a pasar de la fuente, pasando solamente por el relé auxiliar hasta el propio GND de esa fuente. Entonces, vamos a utilizar una cerradura eléctrica, pasamos la fuente para un pin de la cerradura y el otro para el normalmente abierto. Entonces, una magnética, vemos con la fuente acá y la otra punta al normalmente cerrado. Y el común lo ponemos en el GND de la propia fuente. Acá tenemos la instalación con otros modelos. Este es un equipo bastante conocido acá en Sudamérica, que es el C5. Él tiene una entrada de pines ahí que ya viene con conectores propios y solo necesitamos utilizar sus respectivas salidas. Entonces, acá tenemos la alimentación, el sistema de sensor de puerta y botón de salida juntos en el mismo GND y la fuente de las cerraduras, indicando los 12 voltios para el común y acá los pines de normalmente abierto y normalmente cerrado para las cerraduras, las respectivas cerraduras y continuando el circuito hasta el GND de la propia fuente. Entonces es el mismo sistema, solo se cambia los pines, donde vamos a conectarlos. Y tenemos acá un ejemplo también para el OA1000, que es igualcito, solo se cambia el layout en sí. Entonces ponemos 12 voltios en el común y salimos ahí con los pines para la cerradura. Acá un ejemplo de cerradura magnética, pero podríamos usar una cerradura eléctrica de la misma manera. Acá ya vamos a ver a la instalación con la controladora SC011 por medio de la comunicación WIGAN. O sea, los equipos de control de acceso ofrecen salida WIGAN para trabajar con controladoras secundarias que pueden ser tanto de Ambis como de otras marcas. Solo hay que verificar el protocolo de comunicación de la controladora que van a utilizar. Acá, como vamos a hablar de nuestra controladora, vamos a utilizar la SC011. Importante, siempre que haya una instalación con la SC011 es necesario el cambio de salida WIGAN del dispositivo para WIGAN Ambis. O sea, si no modificamos el protocolo de salida WIGAN de los equipos, la SC011 no va a reconocer
ese protocolo Wigan y no va a cambiar el estado de relé para apertura de la puerta. Entonces es bastante importante modificar esa función. Y ahí lo modificamos dentro del software en la parte de parámetros del dispositivo después de sincronizado y lo cambiamos acá en la parte de modo Wigan. Cambiamos para Wigan Ambis. Almacenamos, hacemos clic en OK, después de almacenado ya podemos proseguir ahí con la instalación. Acá tenemos un ejemplo de T5 Pro donde tenemos la salida Wigan del equipo y la entrada Wigan de la controladora SC011. Entonces D0 con D0, D1 con D1, la entrada de la alimentación de la controladora y al otro lado tenemos las cerraduras. Es la misma lógica, no hay diferencia. Entonces alimentamos la cerradura y ponemos 12 voltios en el común del relé y volvemos con el normalmente abierto o normalmente cerrado para las respectivas cerraduras. Y acá el botón de salida. Muy tranquilo. Una dica importante, siempre conecte todos los pinos GNDs. Acá puedes ver que hay un GND interconectado con la controladora y del equipo y también con la parte de alimentación del equipo. Eso es bastante importante para que no haya diferencia de potencial. En caso de duda, consulte el manual del dispositivo. Y acá un ejemplo con la lectora M5. Es la misma lógica también y ahí ponemos los respectivos pines de la M5 en la controladora. Entonces acá tenemos Wigan 0, Wigan 1, GND, alimentación. Para verificar la numeración de los pines basta visualizar el manual del dispositivo y siempre conectando los pinos GND, como podemos ver acá. Esos 3 pines conectados con el GND de la controladora. Bueno, por hoy es eso. Muchas gracias por su atención. En caso de duda, no hesiten comunicarnos. Pueden comentar en el video. Envíenme un correo electrónico para leonardo.rivero@ambis.com. Nos quedamos ahí a la disposición. Si tienen sugerencias de próximos videos, tienen dudas con soporte técnico, entren en contacto con nosotros y vamos ahí cargando vídeos conforme posible ahí. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta un próximo video. Chao.